Buenos días, continuamos con los videos de bacteriología. En esta ocasión hablaremos de dos géneros de enterobacterias que es Escherichia y Shigella. Empezamos con Escherichia. Escherichia, así como el resto de las enterobacterias, pues son bacilos gram negativos y con flagelos perítricos y cápsulas anaerobios facultativos, utilizan glucosas, son ubicuas. Y dentro de los géneros de interés encontramos a la más famosa, que es Escherichia coli, y de la cual hablaremos a continuación. E. coli es una de las causas más comunes de infecciones de vías urinarias, y esto lo hace comportándose como un patógeno oportunista, dado que su hábitat natural es ser microbiota residente del tracto digestivo del humano. Sin embargo, han aparecido algunas cepas llamadas diarrogénicas porque son capaces, o enteropatógenas, porque son capaces de ocasionar diarreas, solamente algunas cepas. De hecho, pues desde que nacemos hasta la muerte, Escherichia coli nos acompaña como parte de la microbiota residente. ¿Es correcto? Hemos mencionado que en el tracto digestivo la microbiota principalmente es de tipo anaerobio facultativo y por mucho la más común es de tipo anaerobio estricto. Sin embargo, Escherichia coli se encuentra siempre en nuestro tracto digestivo. E. coli es un organismo muy versátil, es capaz de sentir si hay una sustancia química como un antibiótico y se aleja de ella, o si hay compuestos nutritivos para acercarse a ellos. Puede dejar de nadar y dejar de producir pilis para adherirse a los ligandos del hospedero. Puede regular el diámetro de sus porinas dependiendo de los cambios de temperatura y osmóticos. Puede reconocer componentes químicos en el medio y solamente utilizar lo que le conviene. Por ejemplo, si en el medio hay glucosa y sacarosa, recuerden que la sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa, entonces la bacteria utilizará primero la glucosa. Hasta que se termine, empezará a producir las enzimas para degradar la sacarosa y poder utilizar la glucosa de ese disacárido. Es muy inteligente, como pueden ver. Es un organismo también que nos ha sido de gran utilidad tanto en lo teórico como en lo práctico. En lo teórico, prácticamente todo lo que conocemos acerca de la biología celular y molecular de los seres vivos proviene de esta bacteria. En lo práctico, la manipulación genética de genes y el uso de estas bacterias como fábricas biológicas nos ha permitido tener una gran cantidad de proteínas recombinantes y también hacer ensayos de ingeniería genética como clonación, eh, noqueo de genes y la nueva técnica llamada de CRISPR-Cas. También es de utilidad, por ejemplo, en inocuidad alimentaria, dado que E. coli es parte de la microbiota residente. Entonces, si se encuentra presente en algún alimento o bebida, significa que ese alimento fue contaminado con heces, de tal manera que nos sirve para el monitoreo de este tipo de alimentos. La clasificación es compleja debido a que hay una gran cantidad de serotipos de esta bacteria. Claro, esto se hace con base a los antígenos O, H y K que ya mencionamos en la parte de enterobacterias. Solamente 6 variantes son enteropatogénicas, llamadas así porque producen diarrea. Estas son la cepa enteromorrágica, enteropatogénica, enterotóxica, enteroinvasiva, adhesiva enteroagregativa y adhesiva difusa. De estas 6 variantes solamente hay 11 serotipos diarrogénicos. Recuerden que son poquitos en comparación con el total de cepas diferentes de Escherichia coli, que generalmente son de la microbiota y pudieran comportarse como patógenos oportunistas, causando infecciones en las vías urinarias. De tal manera que Escherichia coli es responsable de 3 patologías. Cuando se comporta como oportunista, generalmente causa las infecciones del tracto urinario y meningitis en recién nacidos, o bien las cepas que son diarrogénicas pueden causar diarrea. Todo dependerá del conjunto de factores que estén presentes en la cepa. Para eso requiere adherirse y posee una gran cantidad de pilis muy diferentes, manosensibles, CFA tipo 1 y tipo 2, de tipo 1, P, S, intimina. Todos estos le sirven para adherirse de manera firme a diferentes epitelios, como el intestinal, por supuesto, pero también a otros como el urinario. Tiene invasinas como hemolicinas, invasinas tipo Chigalai, sideróforos, toxinas como la termolábila termoestable, verotoxinas,
el LPS, que es el principal factor de virulencia en las gram negativas, y también posee cápsula, antígenos y variación antigénica que le permiten evadir la respuesta inmunitaria en el hospedero. Aquí vemos claramente cómo la bacteria se adhiere firmemente al epitelio urinario, cómo se adhiere al epitelio intestinal y modifica su estructura llevando a su destrucción. Y si hablamos de las infecciones extraintestinales, pues mencionamos que causa como patógeno oportunista infecciones del tracto urinario. Casi el 90% de las infecciones de vías urinarias son debidas a Escherichia coli. Y recuerden que las infecciones de vías urinarias son de lo más común en la población, son de altísima prevalencia y recurrencia. Claro, las mujeres son más susceptibles y en ellas frecuentemente aparece ese tipo de infecciones por el hecho de la contaminación de la uretra con materia fecal al momento de realizar la higiene íntima. En el caso de la meningitis, esto es raro y solamente ocurre en recién nacidos, y aquí el principal factor de virulencia es el antígeno K1. Dentro de las intestinales están las causadas por las cepas diarrogénicas que ya mencionamos, la enterotoxigénica, hemorrágica, agregativa, la difusa, la patógena y la enteroinvasiva. Todas afectan el intestino, pero en el caso de la enterohemorrágica y de la enteroinvasiva afectan a la parte del intestino grueso y causan respectivamente la diarrea del viajero en la enterotoxigénica, colitis hemorrágica, la enterohemorrágica, la enteroagregativa, la difusa y la enteropatógena causan diarreas en niños, y la enteroinvasiva causa disentería, muy parecida a la ocurrida con Shigella. Empecemos con la más famosa, que es la enterohemorrágica, específicamente el serotipo O157O7, que fue identificado hace un buen tiempo. Esta es responsable de cuadros de enterocolitis hemorrágica, diarrea, y que también pueden resultar en el síndrome hemolítico urémico, que veremos más adelante en Shigella, y es de muy difícil tratamiento. Esta bacteria, esta cepa en específico, ha causado diferentes brotes en varias partes del mundo. Dentro de los más famosos es uno que pasó en Estados Unidos con hamburguesas mal cocidas. Otro reciente, debido al consumo de espinacas, que por supuesto fueron regadas con aguas negras y por eso estaban contaminadas. Y se observa una destrucción de las microvellosidades del epitelio intestinal. Condensa actina esta bacteria, más adelante veremos de qué se trata esto. Y posee el gen de virulencia, quizá el más feliz de todos, porque se llama EAEA, una toxina Shigella-like, hemolicinas, y posee una isla de patogenicidad que adquirió posiblemente por una transferencia horizontal de genes. Aquí está una pequeña hamburguesa rica con papitas fritas y los 1300 genes nuevos que adquirió en esa isla de patogenicidad. Y vean que bastan 10 bacterias nada más para causar la enfermedad. Basta un bocado para que el paciente pueda enfermarse y pueda morir por diarrea. La otra cepa, también de interés clínico, es la enterotoxigénica, causa la diarrea del viajero porque las personas se enferman cuando consumen alimentos fuera de su localidad. Generalmente no hay fiebre ni inflamación porque es poco invasiva y se debe más bien al cuadro clínico a la secreción de toxinas termostable y termolábil. La enteropatogénica causa diarrea en niños, afecta a las microvellosidades y también condensa actina, pero no produce toxinas. Generalmente se observan las diarreas acuosas sin sangre. Y la enteroinvasiva, que produce disentería indistinguible clínicamente de la producida por Shigella. Esta bacteria se multiplica en las células y puede invadir localmente a las células vecinas. Y al parecer no produce toxinas, sino directamente la multiplicación en el epitelio. Aquí tenemos un esquema viendo cómo ocurre la patogenia en cada una de las cepas. Para el caso de la toxigénica, se queda arriba, no modifica el epitelio, pero produce las toxinas termolábil y termoestable. En el caso de la enterohemorrágica, vean cómo destruye el epitelio, las microvellosidades, y esta penetra o invade hacia la parte vasolateral, produce toxinas y también condensa actina. La enteroagregativa se queda afuera formando una biopelícula, de ahí el nombre, pero es capaz de
producir citotoxinas que dañan el epitelio y también las microvellosidades. La difusa agregativa modifica las microvellosidades, no invade. La enteropatogénica se queda en la parte de arriba, penetra, condensa actina y destruye las microvellosidades. Y en el caso de la enteroinvasiva, vean cómo es endocitada, salen del endosoma y pueden multiplicarse y a su vez invadir células vecinas en la parte lateral. Para el diagnóstico generalmente se utilizan las muestras dependiendo de la enfermedad. Puede ser orina, que es la más común, líquido cefalorraquídeo para el caso de la meningitis, o bien heces o hisopado para el caso de las diarrogénicas. Se puede hacer la detección de la serología para ver el tipo mediante los anticuerpos contra los antígenos O, H y K. El cultivo se hace negar sangre y por supuesto en los selectivos como el McConkey y el MB. Dentro de las pruebas bioquímicas encontramos que es oxidasa negativo, como todas las enterobacterias, glucosa positivo, como todas las enterobacterias, y en este caso es lactosa positivo. También es importante para la identificación las pruebas INVIC, que son indol, rojo de metilo, Voges-Proskauer y citrato, positiva, y las últimas dos negativas. Este es el crecimiento de una colonia típica de Escherichia coli en agar sangre. Y en agar MB se observa una superficie verde metálico muy bonita que es característica de Escherichia coli. Es muy fácil distinguir esto en el medio MB. Un frotis donde se miran los bacilos gram negativos. Para el tratamiento, recuerden que hay que ver el anexo de antibióticos, la hidratación por supuesto en el caso de que sean diarreas y los fármacos como la ampicilina y cefalosporinas de última generación. La fuente de infección, recuerden que es un patógeno principalmente oportunista y cuando hay contacto de heces con el método urinario, pues puede causar las infecciones de vías respiratorias. En el caso de las diarrogénicas, pues se adquiere por la infección de agua y alimentos contaminados con la bacteria. Para la prevención de las diarreas hay que lavarse las manos antes y después de comer, no comer en la calle con pelos, hacer una cocción adecuada de los alimentos. Y en el caso de las infecciones de vías urinarias es muy común en niñas porque no tienen una limpieza femenina adecuada. Hay que enseñarles de forma correcta a limpiarse la zona íntima, limpieza de heridas para no infectarlas con heces, etc. No hay vacunas efectivas para su aplicación para esta bacteria. El siguiente género corresponde a Shigella. En este caso de nueva cuenta son bacilos gram negativos, pero a diferencia del anterior no son móviles, no forman esporas, están muy relacionadas con el género Escherichia, por supuesto, en especial con Escherichia coli, y no se consideran parte de la microbiota normal del intestino del humano. Hay 4 serogrupos. Esos serogrupos son formados por las especies Dysenterie, Flesneri, Boydii y Sonnei. A su vez, cada serogrupo tiene varios serotipos, por ejemplo, este tiene 15. La patogenia inicia cuando las personas ingieren agua de alimentos contaminados con heces o con materia fecal. La bacteria invade y se multiplica en el intestino, principalmente en el colon, pero no se disemina, solamente es una infección local dentro del intestino. La bacteria es capaz de infectar, de invadir, debido a que se internaliza en el epitelio a través de las células M, esas que están localizadas en las placas de Peyer. Son células epiteliales, por aquí vemos alguna célula dendrítica, y estas son las células M en las placas de Peyer. Por aquí se internaliza Shigella. Dentro de los factores de virulencia encontramos una gran cantidad de toxinas como la toxina chiga, que es enterotóxica, neurotóxica y estermolabi. Es tan poderosa esta bacteria, tan infectiva, que bastan 10 bacterias para que una persona se pueda enfermar. Y recuerden que es invasiva de forma lateral, de tal manera que la bacteria puede diseminarse de célula a célula. Esto lo hace debido a que puede ser capaz de polimerizar actina, lo cual le permite proyectarse de una célula a su vecina. Vean cómo forma una especie como de cometa, y esto es la polimerización de la actina que empuja a la bacteria hacia donde quiere dirigirse, que es la célula hospedera de enseguida.
Dentro de los datos clínicos de la disentería basilar o sigelosis, podemos encontrar que después de pocos días de la infección con Shigella flesneri o disentería, se puede observar los primeros síntomas como son fiebre, dolor abdominal, disentería con pus, entre otras. La diarrea puede ser con sangre y posteriormente puede llevar sangre. La recuperación puede llevar más de 1 semana, pero siempre hay que tener hidratado al paciente. Generalmente el grupo más susceptible en los brotes son los niños. Como secuelas posinfección podemos encontrar el síndrome de Reiter y el síndrome hemolítico urémico. Meses después de la diarrea, un porcentaje considerable de esos pacientes con Shigella flexneri pueden desarrollar dolor articular, irritación ocular y dolor al orinar, lo cual es muy difícil de tratar puesto que ya no hay bacteria infectando. Y también el síndrome hemolítico urémico puede llevar inclusive a la muerte de algunos pacientes porque cursa con anemia hemolítica, trombocitopenia, es decir, una baja en el número de plaquetas y que puede resultar en una falla renal y generalmente afecta a niños. Para el diagnóstico, la muestra es heces o bien un hisopado y se busca la presencia de bacilos gram negativos con polimorfos nucleares debido a que es invasiva. Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial de la amibiasis que causa un cuadro muy parecido a este y por supuesto a la cepa enteroinvasiva de Escherichia coli. También se utiliza serología para ver el serotipo. Los cultivos hay un medio especial que se llama Salmonella y Shigella, pero también se hace en agar sangre y en el agar Maconkey o el MB. Dentro de las pruebas bioquímicas podemos mencionar que es oxidasa negativo, como todas, glucosa positivo, como todas las enterobacterias, y en este caso es lactosa negativo, movilidad negativo, entre otras más. Ácido negativo también, lo que permite distinguirla de Salmonella que veremos más adelante. No fermenta lactosa en ninguno de los medios, son colonias planas más que nada, no produce ácido. Para el tratamiento, por supuesto, de la hidratación, hay que ver el anexo de antibióticos y se utilizan los fármacos comunes de costumbre. Cerca de 100 millones de personas al año se enferman en el mundo por shigellosis y hay cerca de 100.000 defunciones. La fuente de infección principal son los portadores asintomáticos, aquellos que tienen la bacteria y la están expulsando, pero no presentan síntomas, o bien inclusive los individuos sintomáticos, pero principalmente aquellos que son preparadores de comida y que son los que hacen que ocurran los brotes de la enfermedad. Como prevención, pues son las medidas de higiene básicas como lavarse las manos antes de comer y antes y después de ir al baño, no comer en la calle, entre otras más. Al igual que en el caso de Escherichia, tampoco hay vacunas para esta bacteria. Hasta aquí este video. En el siguiente veremos la tercera parte de las enterobacterias.